Ok, nuestro segundo tema. Ahora vamos a ver los diferentes modelos de atención que existen, los que se emplean en Panamá y el uso de las tecnologías en el manejo del cuidado en la atención primaria. Sabemos que la atención primaria de salud constituye el primer nivel de contacto y usted ha visto que todos los expositores que han presentado aquí y lo han dicho, de que es el primer contacto entre la población y el sistema sanitario, representando la puerta de entrada principal para la mayoría de los usuarios que requieren servicios de salud. Esta foto son unos pacientes de salud mental, porque cuando yo me terminé con la Caja del Seguro Social mi matrimonio, yo era la coordinadora nacional de salud mental. Entonces esta fotito me gusta porque salud mental tiene una serie de actividades en donde ellos llevan a su paciente al cine, lo llevan al parque, lo llevan a diferentes actividades fuera del ámbito hospitalario y del ámbito sanitario. Y son pacientitos que tienen ratito ya de ser pacientes de salud mental y ellos disfrutan, y esa es parte de los enlaces que tiene atención primaria en las diferentes policlínicas. Y esos gastos de transporte, y eso lo cubre el área, porque la enfermera hace la programación, ella manda todo su proyectito y la dirección médica se lo aprueba y le paga el transporte y la merienda. Los modelos de atención y el uso de la tecnología en el cuidado humano a nivel de atención primaria en salud representa una evolución significativa. Como les decía anteriormente, la tecnología vino para quedarse y tenemos que capacitarnos para cada vez que hay una modificación o hay una nueva tecnología, tenemos que utilizarla. De manera que en la prestación de los servicios sanitarios, transformando la manera en que se brinda la atención médica y se gestionan los recursos de salud. En las últimas décadas, la evolución de la tecnología ha transformado significativamente los paradigmas tradicionales de la atención sanitaria y los determinantes sociales en la salud. Estamos esperando, me imagino que todavía están en los proyectos de que ya en todos los hospitales de Panamá se utilice el expediente electrónico con todas las directrices, porque tengo entendido que por lo menos fisioterapia sí lo usa, la consulta externa, pero en la hospitalización de enfermería en algunos lugares todavía, solamente para ver laboratorios y eso. Así que eso más adelante de que viene y se va a implementar. Entonces, para consolidar el sistema de salud en aspectos fundamentales de calidad y equidad e integración de servicios, es importante tener un diagnóstico claro y completo de sus fortalezas y debilidades, empezando por el sistema de atención primaria, que es la base para avanzar hacia el sistema de salud integrado con la cobertura universal de salud. Entonces, desde su promulgación en Alma Ata, que el doctor Irán lo mencionó, en 1981, y su reafirmación en Astana, en el 2018, la atención primaria en salud, según la APS, se continúa perfilando como una de las estrategias más costo efectivas para optimizar el rendimiento de los servicios de salud y lograr mejores resultados. La parte preventiva, para evitar entonces que salga más costoso a nivel de hospital. Entonces vemos uno de los primeros modelos de atención primaria, el modelo de atención integral de salud familiar y comunitario, ¿verdad? ¿Qué constituye? Constituye la atención, el conjunto de acciones y la eficacia oportuna para la prevención y atención que se le ofrece tanto al paciente, a la familia y a la comunidad. Salud familiar y comunitario se sustenta en 3 principios irreducibles: centralidad en las personas, integralidad en la atención y la continuidad del trabajo. Yo hago un diagnóstico, una vez que yo hago el diagnóstico, hago mi plan de atención individualizado para entonces darle la continuidad de la mejoría de ese paciente. Entonces tiene características principales este tipo de atención, centrada en las personas, en donde va a considerar la corresponsabilidad del cuidado de salud entre el equipo de salud y las personas. Implica que la persona, familia y comunidad se convierte en el centro de todas las decisiones y acciones.
y la continuidad del cuidado seguimiento con la longevidad del paciente a lo largo del tiempo. Entonces, en el primer nivel de atención, vemos al equipo de salud integral, en donde va a realizar la prevención, promoción y la curación, integrando al individuo, la familia y las comunidades, tratando de evitar llegar al segundo nivel o al tercer nivel de atención, dándoles todos los seguimientos necesarios para que ese paciente se mantenga en la parte preventiva y no se cronicen más las enfermedades que tiene. De manera que ustedes son la puerta de entrada al sistema de salud para luego ya ir a la parte especializada. Entonces tenemos el modelo de atención primaria integral. Se tiene en cuenta los determinantes más amplios de la salud. La atención se centra en los aspectos generales o interrelacionados de la salud física, salud mental, la salud social y el bienestar. Cuando ustedes tienen un paciente que les llega a su consultorio y ven que esa persona no está en sus cabales, ustedes tienen que buscar la ayuda de algún otro profesional. Estamos viendo de que si es un paciente de ortopedia, nada más ve los huesos. El paciente le puede decir que es hipertenso, que es diabético, pero él nada más ve la parte de él. Si vamos a un paciente que va a una cirugía, lo mismo, no. Nosotros tenemos que tratar de tener un sistema integrado en donde si el paciente me está diciendo que tiene una patología, yo puedo darle solución. Y lo mismo con los pacientes de salud mental. No sé por qué todavía existe el estigma del temor de atender pacientes de salud mental. ¿Que están loquitos? Sí, están loquitos. Pero llega un momento que esa persona piensa, siente cómo se le está tratando. Y muchas veces lo marginamos y lo aislamos y no lo tratamos de la mejor manera. Entonces sí es importante que en este modelo de atención integral yo evalúe la parte cognitiva y la parte física del paciente. En este modelo busco ofrecer una atención comprensiva que aborde todos los aspectos de la salud humana. Y les he hecho el cuento de Tomás. Tomás es un pacientito de salud mental de años, de larga data. Tomás llegó a la sala de psiquiatría como a los 17, 18 años. Pero Tomás es un paciente esquizofrénico que es archiconocido, frecuente, es cliente frecuente de la sala, y cuando él llega él se cree dueño de la sala. Entonces cuando a Tomás no le dan lo que él quiere, él se torna agresivo. Y en un turno de 3 a 11 Tomás se tornó agresivo. Me piden ayuda, yo era la supervisora de turno, que por favor reforzara con 2 técnicos más. Yo lo reforcé y el técnico de la sala le dice a los que vinieron, muchachos, esperen mi señal. Cuando ellos vieron que Tomás estaba haciendo desastre en la cocina, tirando y no sé qué, los 2 técnicos que mandamos a reforzar no esperaron la guía del de la sala. Cuando Tomás lo vio, Tomás le ha dado una puñera a esos 2 técnicos, que a uno le fracturó la nariz, al otro le rompió la boca. Cuando ya Tomás, después que Tomás dice que ya estoy cansado, mira, ya yo no voy a pelear más. Cuando yo llego a entrevistar a Tomás, yo, Tomás, ¿por qué tú hiciste eso? ¿Sabes por qué, Miss? Ellos no son de aquí. ¿Por qué me van a amarrar los que no son de aquí? A mí me tienen que amarrar los de la sala. O sea, que él estaba clarito en el comportamiento que él estaba teniendo. Entonces, así mismo nos llega nuestro paciente que un día usted lo ve bien y de repente nos llega al día siguiente en una manera que usted dice, no, tú no eres el mismo. Y así mismo nosotros observamos a ustedes. Ustedes llegan un día bien, pero al día siguiente, tú estás rara, algo te pasó. ¿Qué fue? ¿No te dieron el besito en la noche? ¿Ah? ¿O no te dieron el apretón? Uno nota el efecto. Entonces, eso es lo que tenemos que no ver, sino observar de manera integral mis pacientes que yo estoy atendiendo. Y también tiene características de tipo de modelo, un enfoque en determinantes sociales de la salud, atención biopsicosocial, coordinación entre diferentes y la participación comunitaria activa. Cuando nosotros tenemos la comunidad que participa en la mejora continua de las enfermedades dentro de una sociedad, ténganlo por seguro que los pacientes muy poco se van a enfermar, porque tienen la ayuda y seguimiento de la comunidad. Entonces tenemos el modelo de atención comunitaria renovado 2025-2027. Este plan define un nuevo mapa de competencias que incluyen fisioterapia, terapeuta ocupacional,
logopedas, nutricionistas, trabajadores sociales, podólogos, me faltó poner los fisioterapistas que también van ahí, los farmacéuticos, de manera que este modelo vamos a trabajar todo en conjunto para poder entonces dar la mejor atención posible. Ese es un grupo de Chiriquí, ¿ves? De allá de tu hospital, ¿ves? De allá de Chiriquí, psicólogos y yo como enfermera, los demás son psicólogos. Y tenemos entonces que este modelo representa la evolución más reciente en muchos países, de manera que al tener un sistema completo con los diferentes equipos, vamos a tener una mejor atención a nuestro paciente. Porque de pronto al paciente le estoy poniendo la vacuna, o al paciente le estoy tomando la presión, o le estoy dando medicamento, pero de pronto el paciente me dice, sabe que no dormí bien anoche porque me duele mucho el cuello. Entonces yo llamo a fisioterapia, evalúan a un paciente que está con esta molestia. Ellas lo evalúan, pero ¿qué detectaron? Que el paciente tiene un dolor mucho más fuerte a nivel de la cadera. Entonces llamamos al ortopeda. El ortopeda evalúa, pero el paciente es diabético, hipertenso. Llamamos al de medicina interna. Y cuando vamos a ver, cada uno de nosotros le hemos dado solución a esa condición del paciente y el paciente recibió tratamiento oportuno. Entonces, este modelo representa las nuevas competencias profesionales, mayor énfasis en la coordinación administrativa y enfoque en la eficiencia y equidad del sistema. Ahora, viendo estos modelos de sistema de atención, yo me pregunto que en Panamá, a pesar de todas las limitantes que tenemos muchas prioridades, porque sea como sea, el personal de salud no es mal pagado, deberíamos ser mejor, pero no son mal pagados, porque tuve la oportunidad de participar en un congreso en Finlandia y me encontré con unas enfermeras españolas. Y las enfermeras españolas están emigrando a otros países. ¿Por qué? Porque en España le pagan bien, pero las maltratan con los turnos, muy maltratados los turnos. Y me encuentro con porque quedé con una española, una alemana y creo que la otra era belga. Y la alemana me dice, yo me fui de Alemania porque la paga era mala, los turnos eran buenos, pero la paga era mala. Me fui para España. Y en España, ella dice que le va mejor, mientras que la española emigró para Bélgica. Entonces la belga me dice, yo me fui para Alemania porque en Alemania me pagan mejor y los turnos van. Entonces yo le digo, ustedes tres tienen una sopa letra, porque una emigró de otro país, del otro país, y si ustedes se fijan, hay un cruce de países y están buscando la mejor paga, el mejor turno, cuando en los tres países, según tengo entendido, no les pagan bien. Y no, entonces, habían otros especialistas, había una trabajadora social y había una viejita. Cuando digo viejita, era una viejita. Ella andaba con su bastón, una enfermera. Yo le ponía como 80 años. Pero ustedes vieran qué viejita más hermosa. Y ella está laborando todavía. Andaba con su bastón, bien vestida, bien maquilladita, bien arregladita. Y ustedes la veían, ella iba pasito, pero ella iba a su congreso y todavía labora. Era una alemana. Y dice, yo todavía trabajo y a mí me va bien con la paga, claro. Con la paga, como tiene 1000 años de servicio, me está ganando un dineral. Pero yo me pregunto, wow, yo pensé que en esos países nórdicos había limitación de edad, porque hay ciertos países que, por ejemplo en Estados Unidos, la mujer trabaja hasta los 67, de ahí nomás, igual el hombre, pero para que ustedes vean que de alguna otra manera, aquí en Panamá, a pesar de ciertas limitantes, estamos tratando de hacer las cosas y las hacemos bien. Entonces existe un modelo de atención integral con un enfoque de cobertura universal, que es un poquito como más complejo, en donde vemos un acceso equitativo y efectivo y universal de la atención en salud, donde vemos la salud pública, vemos la atención médica y vemos la parte de rehabilitación. En primer nivel, segundo nivel y ya vemos el tercer nivel de rehabilitación, teniendo un periodo prepatogénico para entonces llegar al periodo patogénico, tratando de ver la promoción de la salud. Si aquí en la promoción llegamos a la protección específica, damos un tratamiento precoz y oportuno con las limitaciones de la discapacidad y vamos a tener una rehabilitación efectiva. Entonces, los componentes clave de este tipo de atención es que es accesible, geográfico y económicamente, servicios de calidad estandarizados, con un financiamiento sostenible y con la eliminación de disparidad en el acceso. Entonces tenemos la atención primaria de salud renovada, que este modelo se fundamenta en los principios
renovados de la atención primaria de salud, adaptándose a los contextos actuales y las necesidades emergentes de esa misma salud. Entonces, tiene sus principios fundamentales, es primer contacto y puerta de entrada al sistema, atención longitudinal y continua, integralidad de servicio, coordinación de la atención y va orientada hacia el familiar y la comunidad. Y esto es lo que nosotros queremos, tener una tendencia actual en los modelos de atención en donde tengamos la participación de todos los integrantes de la familia, la comunidad, para poder así tener un valor mucho más efectivo, teniendo el cuidado de la crianza, teniendo la participación de la ciudadanía, tratando de que se le dé la salud y alimentación y al mismo tiempo una educación inicial. Entonces tenemos también el trabajo conjunto con otros sectores que influyen en la salud. Nosotros vamos a tener diferentes medios de intersectorial que de alguna u otra manera van a influir. Ejemplo, las casas comerciales. Cuando nosotros en el hospital necesitamos insumos, las casas comerciales nos suplen de ese material para yo poder darle atención a mi paciente. Entonces también tenemos otro tipo de sectores en donde podemos ver los líderes de la comunidad, tenemos que de alguna manera con algunos de los políticos en la comunidad para que esa red sea coordinada y así mismo tener entonces una mejor atención. Como volvemos a decir, tenemos el equipo multidisciplinario, fisioterapeutas, el entrenador, el médico, la nutricionista, el psicólogo, la enfermera, en donde yo voy a tener ese equipo que me va a permitir poder realizar un trabajo más complejo y más completo que vaya en beneficio de nuestros pacientes. Y la tecnología integrada, vamos a usar el uso de herramientas digitales y la telemedicina. Hoy en día en Panamá, bueno, para la pandemia se utilizaban las consultas a través de los Zoom. Actualmente hay médicos en la privada que como tienen agenda tan apretada, siguen atendiendo a sus pacientes por vía de la telemedicina. Definitivamente funcionó, la utilizamos, el paciente recibía su atención y lógicamente puede volver a utilizarse para beneficio del paciente. El enfoque preventivo y liderazgo, usted se fija en el liderazgo siempre lo vamos a estar metiendo en todo lo que tiene que ver con la atención a nuestro paciente. Un enfoque preventivo hace énfasis en la promoción y en la prevención de la salud. Un buen líder toma el mando de esa prevención y lógicamente el paciente acepta la decisión y su tratamiento va a ser efectivo. La participación comunitaria tomando en cuenta todas las diferentes culturas que existen a nivel del país. Y la integración de la tecnología en la atención primaria, como la telemedicina, la atención a distancia, como el ejemplo que les ponía, que un médico en Egipto, el otro acá, podían realizar el tratamiento del paciente, mediante recursos tecnológicos que optimicen la atención, ahorrando tiempo, costes y aumentando la accesibilidad. Esta modalidad permite superar las barreras geográficas y temporales, pero si el paciente no tiene internet, ¿cómo podemos utilizar esa telemedicina con ese paciente? O sea que a nosotros implementar este tipo de metodología tenemos que tomar en cuenta todos los que se encuentren del paciente. Y les pongo el ejemplo de mis estudiantes, cuando la universidad se tira a la calle, por lo menos el semestre pasado, que fue bastante irregular, cerraban la calle, había que salir corriendo por las bombas. Cuando uno hacía la clase por Zoom, muchos de los estudiantes decían, no tengo internet, se me cayó, no puedo participar, porque entonces es una desventaja. Y así mismo imagínense que tengamos pacientes en Capira adentro, o en Chepo adentro, o en Pacora, y yo le estoy, que el paciente tiene una cita, y entonces a la hora de comunicarme no tiene internet. Y lo primero que decimos, el paciente no se conectó, así que lo reprogramamos para el año 3000. Entonces, sí es importante que todas esas cosas se consideren. Sí son importantes, hay que utilizarlo, pero hay que tomar en cuenta. Las herramientas digitales que empleamos en atención primaria es importante para la atención primaria desde dispositivos de comunicaciones simples hasta sistemas complejos de diagnóstico y apoyo a la decisión. No sé realmente aquí si los médicos tendrán alguna metodología más sofisticada, pero ya en otros países la tecnología ha trascendido los límites de la atención. Por lo menos China es una de las que nos lleva a la avanzada, más que los americanos, donde definitivamente tienen tecnología
por lo menos en hospitales, en donde la enfermera no usa boletos para medicamentos, sino usa tablets, en donde ella ya sabe la dosis, cómo se lo va a administrar. Y asimismo los médicos y el otro personal de salud, ellos ya el expediente no es un expediente que usted lo encuentra fijo, lo tienen en la tablet y esa persona va viendo a través de esa tablet toda la condición y los exámenes que el paciente tiene. Pienso que aquí en Panamá algún día va a llegar. Yo creo que algunas privadas lo están usando de esa manera. Entre las herramientas más destacadas se encuentran dispositivos wearables y monitoreo remoto. Estos dispositivos pueden rastrear signos vitales, actividad física, patrones y sueños y proporcionan información valiosa. Por lo menos usted ve en cardiología los mapeos para verificar si el paciente es hipertenso. Tenemos el otro, el Holter, en donde te ven tu ritmo cardíaco día y noche. O sea que ya tenemos cierta esa tecnología que no es factible, pero este paciente que vive en Pacora metido puede tener acceso a esa tecnología porque la caja los tiene, pero para ciertos pacientes y los tiene en poca cantidad. Entonces existe también el portal de paciente, que es de manera electrónica, en donde van a tener todo lo que el paciente amerita con todos sus datos. Y el médico desde su consultorio, él le manda las indicaciones. Claro está, el paciente tiene que tener por lo menos un celular o tiene que tener una computadora para que recibir lo que el médico le está enviando o el personal de salud que lo está atendiendo. También tenemos que la atención directa es importante por la integración tecnológica, no reemplaza nunca el cuidado humano. Por eso les digo, tenemos que utilizar la inteligencia artificial, pero teniendo la limitación de que ese paciente me necesita por mi calor humano. Y los profesionales de la salud pueden dedicar más tiempo a la atención directa al paciente, a la educación sanitaria y al acompañamiento. Porque ahora existe el WhatsApp. ¿Cuántos grupos de WhatsApp tenemos aquí? Ya yo perdí la cuenta. Y a todos los tengo en silencio. Porque en los grupos de WhatsApp siempre tenemos a la religiosa que manda mensajes religiosos todo el día. Tenemos a la que sabe todos los cuentos que pasan en Panamá. A la que anda perdida, que no ve los WhatsApp y anda preguntando lo mismo que ya se dijo. O sea, que son bien productivos y verdad que con los grupos de WhatsApp uno se informa muchas cosas, pero el paciente también lo metemos al WhatsApp y ese paciente te va a preguntar todo el día cosas que ya tú le has dicho. Entonces, sí es importante tener la tecnología, pero llega un momento que ese paciente quiere que tú le agarres, le toques la mano para saber que tú lo estás tomando en cuenta. Y mientras que la tecnología se encarga de la tarea rutinaria, como el monitoreo de los signos vitales, la gestión de citas y el seguimiento de tratamiento, yo, como persona, le doy ese calor humano para que todavía mejore mucho más su condición. Pero también tenemos que tomar eso en cuenta. Mira la pobre abuelita, perdida en la tecnología, mientras que el chico sí está. Entonces nosotros tenemos también que tener ese equilibrio, que uno de los principales desafíos de la brecha digital existe la diferencia de poblaciones y edades. Yo no le puedo decir a un abuelito de 80, 90 años, pégase al internet que yo le voy a mandar el tratamiento por ahí, que voy a decir, ¿esto qué es? Al menos que tenga un familiar. Y muchos de esos pacientes están solos, viven solos, andan solos. ¿Cómo le puedo mandar yo la tecnología? Y no se crea que hay mucho personal de salud resistente que no quieren usar la tecnología. Enfermeras, médicos, no sé si en fisioterapia lo hay también, pero muchas personas dicen, no, ¿ya para qué? ¿Para qué yo voy a aprender eso? Eso fue una resistencia. En la Facultad de Enfermería fue una ola cuando fue lo de la pandemia. O lo haces o lo haces. Y muchas profesoras, a raíz de esa nueva tecnología, renunciaron y se fueron. Porque es mucho estrés. Porque se trabaja más a nivel de internet que presencial. Porque hay que subir muchas cosas a la plataforma. Entonces, sí es importante tener ese equilibrio entre la generación, que son los millennials, los Z, los J, los K, y los pobres boomerang que somos nosotros, que a veces nos cuesta un poquito con esa tecnología. Entonces es fundamental mantener la calidad de atención médica y no perder el componente humano en relación médico-paciente. La tecnología debe ser una herramienta que facilite y mejore la comunicación, no que la reemplace.
Nosotros usamos toda la tecnología, perfecto. Es más, estamos en la casa, si está en la habitación y tú le mandas a tu familiar y que, oye, tráeme un vaso de agua por WhatsApp. En vez de levantarse a buscarlo, no, sí o no, usted manda. O están en el mismo piso, oye, ¿tú dónde estás? Vamos a comer, y está aquí al lado, y nos estamos chateando. O si vemos a que, oye, ¿viste quién llegó? Y mírala cómo llegó. Mírale los zapatos, mírale el peinado. Y estamos en la misma sala, pero no damos cuenta de lo que estamos diciendo una de otra. Entonces, sí es importante usarla, pero con limitaciones. Los startups de salud digital están impulsando la innovación y la transformación en la industria de la atención médica. La tecnología en la salud va desarrollando soluciones cada vez más sofisticadas que integran inteligencia artificial, creando ecosistemas de salud más eficientes y centrados en los pacientes. La evolución hacia los modelos híbridos que combinan la atención presencial con herramientas digitales representan el futuro de la atención primaria. Ahora todo el mundo quiere híbrido. Cuando usted vende que un diplomado que le va a dar 3.000 horas y tú, ay, qué chévere, pero es híbrido. Ay, presencial, ya la gente no quiere venir presencial. Mire que ahora en octubre tenemos un congreso muy bueno de investigación, 2 días, y lo estoy mandando a todas las redes, y la gente dice, ay, es presencial, ¿por qué no lo hacen virtual? Oiga, ya hay que hacer presencial. Tenemos que verlos a ustedes. Entonces el híbrido combina lo presencial con la tecnología digital. Y cuando hemos hecho actividades que vamos a hacerlo híbrido, lo que estaban presencial al día siguiente ya no van híbridos. ¿Por qué? Porque ya no quieren estar presencial, porque a veces, muchas veces les es más cómodo. Entonces acá en salud nosotros podemos hacer la combinación. El paciente lo atendemos un día y a la siguiente cita, dependiendo de dónde viva, lo hacemos de manera virtual, prometiendo una atención más personalizada, accesible y eficiente, sin perder la esencia del cuidado humano que caracteriza a esta primera línea de atención sanitaria, que es la atención primaria. Entonces, existen el modelo tradicional, el digital y el híbrido. Por supuesto, el tradicional, la saturación del segundo o tercer nivel están full, las citas están para el otro año. Demora hospitalaria, referencias, traslado, mientras que en la era digital tenemos acceso a los servicios, diagnóstico y tratamientos oportunos, intercambio de acceso a información, optimización de procesos y recursos. Con decirle que estamos tan avanzados en la tecnología que ya los resultados no son físicos. Usted se hace una mamografía o se hace un ultrasonido de mama, ya se lo mandan directamente a su celular y así mismo usted se lo manda a su médico. O sea que es una ventaja. Anteriormente teníamos que ver el resultado 15, 20 días. O sea que la era digital definitivamente es importante y la necesitamos. Y el sistema híbrido es algo que es un modelo que significa que se combina ambas partes para beneficio no tanto de nosotros, sino para más beneficio de nuestro paciente. Entonces vemos que en Panamá tiene un sistema de salud centralizado en el que los niveles nacional y regional desarrollan los procesos de planeación, priorización y presupuestación de las actividades de atención primaria en salud, que se debe implementar en el nivel local. Para una adecuada puesta en marcha de la atención primaria en salud es necesario fortalecer las capacidades locales y los mecanismos de participación social en dicho proceso. Jóvenes, ustedes son un ente importante en el manejo de atención del paciente, tanto en atención primaria a nivel de policlínica como a nivel hospitalario. Porque, ok, lo captó el paciente en atención primaria en una policlínica, lo llevan a hospitalización y usted le da el tratamiento oportuno para que ese paciente mejore y pueda salir de la mejor condición. Y para finalizar, gracias por su atención. Si hay preguntas y la bibliografía de la presentación.